Hola, buenas noches. Esto es Paradero con sentido común, versión Digital Face. Yo soy Diego Fernández y les presento una mirada geopolítica desde el punto de vista de un peruano. En la historia de la humanidad siempre hubo personas dedicadas a pensar en el futuro de la especie humana, con distintos propósitos. Los filósofos griegos y su búsqueda de la virtud, igual que la Iglesia estableciendo actitudes que cultivan el alma, como la caridad, serenidad y misericordia. La invención de la imprenta revolucionó la difusión del conocimiento, pero también hizo visible una paradoja humana al amplificar la voz del individuo y sus aspiraciones. No solo aceleró el progreso colectivo, sino expuso con crudeza las tensiones entre el bien común y los intereses particulares, marcando el comportamiento humano, su sed, su hambre, su placer, inclinándose a la búsqueda del poder y el dominio. Tentaciones puestas en metas, anhelos de pocos y castigo de muchos. Hay historias y leyendas de distintos conspiradores como los francmasones, en donde se tiene evidencia de la participación de líderes destacados en historia como George Washington, Benjamin Franklin, Simón Bolívar y don José de San Martín, que inspiraron revoluciones intencionadas de dominio sobre otros reinos, cambios, reorientación de los destinos del ser humano. Estos grupos organizados son escuelas o sociedades con doctrina propia, que han tenido impacto histórico en la filosofía, política, ciencia y cultura del hombre. Hoy no tendría que ser distinto, pues el hombre sigue en la búsqueda de poder y dominio para beneficio de quién sabe quién. Por ejemplo, hay impulsos de cambio para nuevas costumbres con la tecnología. No se siente necesariamente en beneficio de la especie. Solo pensar que la natural descendencia tendría que bloquearse para un control del crecimiento de la humanidad nos hace reflexionar en el impacto y futuro de algunas sociedades que envejecen y no tienen reemplazo. Y este control ya empezó, solo que no nos damos cuenta. El Foro Económico Mundial es la nueva escuela de dogmas y principios que quieren cambiar los hábitos de la especie para su continuidad y desarrollo, lo cual aún no está claro ni admitido por la humanidad, pero ya ejecutan en un silencioso desarrollo desde décadas a través de sus líderes dispersos en el mundo que fueron adoctrinados en una escuela para jóvenes talentos anexas a la web. Es en este foro que toma relevancia la concentración del poder por los sponsors, las más importantes compañías transnacionales como BlackRock, Vanguard, bancas mundiales que le dan la bienvenida a los líderes vigentes de la humanidad para entrevistarlos y dejar que aporten con sus pensamientos el señalamiento y la dirección, el rumbo, el camino que estaremos próximos a tomar. Este año no podía estar más esperado el discurso de Donald Trump, que no pudo ser distinto a su comportamiento amenazante, arrogante y prepotente con el que viene manifestándose este año. Entre las cosas que dijo, las más ingratas está cuando se refirió de Groenlandia, llamándolo un pedazo de hielo, minimizando la soberanía danesa, un gigantesco pedazo de hielo que solo Estados Unidos puede proteger y desarrollar. Descartó el uso de la fuerza, lo cual no es garantía, ya que ahora sabemos del comportamiento pasional e infantil, después de la carta al primer ministro noruego a quien le echó la culpa de no recibir el premio Nobel. Y en Davos lanzó una amenaza respecto a su invasión. Dijo, si me apoyan, lo agradeceremos, y si no, lo recordaremos. Amenazante resultó el tío Donald. También criticó específicamente a España por no cumplir el incremento de su gasto en defensa al 5% del PBI. Insultó a Macron, refiriéndose a sus lentes en tono burlón, inmediatamente poniéndolo como un antagónico, indicando que Macron representaba al globalismo obsoleto, criticando la posición multilateralista y que Europa no puede pretender tener una autonomía estratégica. Es decir, no pueden tener independencia
si son dependientes del paraguas de seguridad y del mercado de los Estados Unidos. Caramba. Luego continuó atacando a Canadá, refiriéndose que se había convertido en una puerta trasera de los inmigrantes ilegales a los Estados Unidos. Y notoriamente afectado por el discurso de Mark Carney, primer ministro canadiense, increpó: Canadá vive gracias a los Estados Unidos, pero no parecen agradecidos. Concluyendo que el orden mundial basado en normas ya no existe, y que Carney está atrapado en un sueño de banqueros, interesados solo en los salones de Davos. Caray, qué rápido se olvida de las fiestas de Mar-a-Lago. Si tenemos que reflexionar, debemos notar el cambio belicista de Trump por uno menos violento, pero igual de agresivo. El hecho de decir que no usará la fuerza es un cambio resultado de las presiones interpuestas por las medidas y amenazas de las naciones europeas afectadas. Solo el hecho de pensar que Europa se uniría al sistema de pagos de los BRICS lo tendría muy preocupado Donald Trump, porque significaría un alejamiento de una gran porción del mundo consumidor, un alejamiento del dólar que podría ser abandono del sistema monetario americano, que golpearía de gravedad a la economía de Estados Unidos y sus bonos del Tesoro. El discurso de Mark Carney, primer ministro de Canadá, ha marcado un antes y un después en la diplomacia contemporánea. Ha sincerado en pocos minutos el reclamo del mundo hacia nuestros líderes y sus reglas ambiguas, que castigan a unos y exculpan a otros por el mismo delito, creando una fantasía de la justicia, haciéndola hipócrita y ruin. Carney presentó una visión cruda sobre el fin del orden mundial que conocemos, basado en el orden internacional con reglas. Dijo que lo que está sucediendo es una ruptura, no una transición. Las reglas que daban seguridad al mundo se han desvanecido. Criticó que las potencias chantajean con la integración económica, aranceles, cadena de suministro y finanzas como armas en lugar de herramientas de cooperación. Hay que vivir en verdad, pretendiendo que el sistema actual pueda seguir funcionando. Y dijo la frase que quedará en la memoria de todos: si no estás en la mesa, eres parte del menú. Un llamado a la unión de las naciones intermedias para que actúen juntas y no sean devoradas por la rivalidad entre las superpotencias. Muy destacable. Sugirió una red de conexiones refiriéndose a la formación de coaliciones flexibles, basadas en intereses compartidos y valores en lugar de depender de las ya caducas instituciones como la OMC y la ONU. Carney argumentó que la soberanía hoy no se basa en tratados, sino en la capacidad de resistir presiones externas. La exposición a nuestro sistema es una reafirmación que el mundo necesita unidad para protegerse del abuso y control económico y de la violación de sus soberanías que se pretende, como la inaudita instalación de la Junta de la Paz promovida por Donald Trump, aceptada por 19 países. Esta nueva iniciativa sería una comisión antagónica de la ONU, que ha sido acusada de obsoleta e ineficiente, por lo que, haciendo uso de su arrogancia y prepotencia, Donald Trump inaugura la Junta de la Paz, iniciando sus operaciones el 22 de enero del 2025 en el Foro Económico Mundial, con la consolidación de una paz en Gaza. Sin embargo, Gaza no participó ni participará de la Junta de las Naciones, pero Israel sí está presente. Ya vemos por dónde van los tiros. Una Junta de la Paz que solo apunta hacia un lado, el lado de la conveniencia de los estados líderes. Esto es un descaro. Esta Junta se basa en la fuerza, el dinero y el poder. No le importa si para sus acciones tiene que pasar sobre cabezas ajenas a sus intereses. Donald Trump, con esta acción, reclama el trono del mundo. ¿Cómo no va a ser un descaro querer gobernar sobre el resto? Es hilarante y desquiciado. La Junta de la Paz comienza sus operaciones reconstruyendo Gaza. En sus playas,
con la Riviera de Gaza, tarea que Trump ha encargado a su yerno Jared Kushner: construir hoteles sobre cadáveres. China participó en Davos como el otro extremo antagónico a la posición de Trump. China se reafirmó en su defensa al multilateralismo. El expositor fue el viceprimer ministro He Lifeng, transmitiendo un mensaje de Xi Jinping que hablaba de estabilidad de los mercados internacionales, su rechazo al proteccionismo que pretende imponer los Estados Unidos con sus guerras arancelarias, que no tiene ganadores. Las consecuencias después del foro ha sido un espectacular ascenso del valor del oro, más de $4.900 la onza, apuntando hacia los $5.000, y el debilitamiento del dólar, que ha impulsado a más naciones a refugiarse en el oro. Este año no nos deja de sorprender con la velocidad que se están realizando los cambios. Esperemos que la cordura sosiegue la ambición y se encuentre un equilibrio que parece haberse extraviado. Eso es todo por esta semana. Muchas gracias por su amable atención.